Comenzamos. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y esta es la clase 4 del curso JavaScript desde cero. En la clase 1 vimos los fundamentos, en la clase 2 continuamos con los fundamentos. Hablamos sobre arrays, métodos, etc. Y en la clase 3, la última clase, hablamos acerca de las funciones. Y las funciones pues son un concepto súper importante en JavaScript y nos traían cosas interesantes como los scopes, que eran bastante complejos y que cada función se comportaba diferente. Hoy vamos a ver la primera clase dedicada a los objetos, porque luego en la próxima semana vamos a tener una clase dedicada a orientación a objetos, porque cuando se programa se usa mucha orientación a objetos. Pero hoy vamos a conocer qué son los objetos y cómo se comportan y cómo podemos recuperar valores de ellos, y conoceremos algunos objetos peculiares de JavaScript, que el mismo lenguaje tiene dentro. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a ver qué son los objetos. Los objetos, como lo he comentado en algún momento, no en detalle, pero sí lo he comentado, son colecciones de datos en el siguiente formato: clave, valor, o bueno, en inglés key value, separados por comas y encerrados entre llaves. Eso, en pocas palabras, es un objeto. Entonces podemos tener mucha información en un objeto, simplemente hay que separarlos. En otros lenguajes, no sé si alguno de ustedes maneje, por ejemplo, PHP. En otros lenguajes, esto se le conoce como array asociativo. Un array asociativo es, pues, como un array, pero que no tiene índices numéricos, porque tú sabes que en un array el primer elemento es 0, el segundo es 1, etc. Pero en un array asociativo no tienes índices numéricos, sino pones claves como si fueran los índices. El equivalente a eso en JavaScript son los objetos. Así que vamos a ver un ejemplo sencillo de un objeto. Veamos, var. Vamos a pensar, ¿qué le puedo poner a este objeto? Vamos a crear el objeto var mi mascota. Ustedes saben que en el mundo real existen objetos, y los objetos pues son entidades que tienen propiedades. Por ejemplo, si yo hablo de este reloj tiene un color, este reloj tiene un tamaño, tiene un peso, esas son sus propiedades. Pero también tiene una función. Su función es para qué sirve, qué es lo que hace. ¿Qué hace este reloj? Este reloj da la hora. Puede sonar muy obvio, pero así es como funcionan las cosas en un lenguaje de programación. Los objetos tienen propiedades, pero también tienen funciones. Las funciones es qué cosa hacen estos objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí algunas propiedades. Por ejemplo, var mi mascota. Tipo, le voy a poner, mi mascota es un perro. No es un gato, no es un caballo, no es una ardilla, es un perro. Ahora vamos a ponerle su nombre. El nombre de mi perro va a ser Pluto. Muy bien. Vamos a ponerle color. El color de mi perro es negro. Muy bien. Y vamos a ponerle, por ejemplo, una función. Algo que este perro haga, que esta mascota haga. Por ejemplo, ladrar, por ejemplo. Ladrar, los perros ladran, ¿no? Aunque ya vamos a dejarlo en ladrar, pues, ¿ya? Y va a ser una función que va a return un string. El string va a ser wow, wow. Es una cosa curiosa que en cada idioma le ponen, incluso en cada región le ponen diferente al sonido que hace el perro. Y también le voy a crear otra función. Llamar a este perro. Llamar a esta mascota. Entonces voy a poner acá function que me va a retornar un
el nombre de la mascota, this.nombre, más un string. Listo, ¿qué pasó? Ah, me olvidé la coma aquí. Ok, listo. Eso es lo bueno de que esté el linter ahí observando mi código para ver que yo no cometa errores. Bien, acabo de crear un objeto. Vamos a abrir lo que estoy trabajando yo ahora. Muy bien, vamos a ir a la consola. Y vamos a ver si efectivamente tengo el objeto. A ver, mi mascota, miren, está en memoria. Por eso incluso me lo autocompleta. Entonces yo me voy acá y ahí está. Perro, nombre, color, etc. Si yo abro esto, me sale todo lo que hay. Me dice, es color negro, ladrar es una función, llamar es otra función, su nombre es Pluto, el tipo es perro, y también me dice un proto. El proto es el prototype. El prototype en JavaScript es como la plantilla que genera el objeto. Es como decir un objeto maestro del cual se crean los demás. Algo así por ponerlo fácil, ¿no? Eso es un prototype. Muy bien. Ahora que ya tengo estos elementos, tenemos que recordar que yo puedo acceder a los elementos internos con punto. Así que yo podría poner mi mascota, punto nombre, y me va a devolver Pluto. ¿Ven? Punto y el nombre de la propiedad, de la clave. Bueno, en realidad es el nombre de la propiedad. Ahorita les voy a explicar en más detalle eso. O yo pongo mi mascota, punto, ladrar. Pero ladrar, como ustedes ven, es una función, miren, function. Por lo tanto, necesita los paréntesis. Wow, wow. Ah, perfecto. Y mi mascota, punto, llamar, los puntos, Pluto, ven aquí. Perdónenme. Discúlpeme, tengo problemas con la garganta. ¿Qué tal si la mascota se llamara, por ejemplo, no se llamara Pluto, se llamara, por ejemplo, Dino? Actualizo y ahora voy a poner mi mascota, punto, llamar, y ahora me dice Dino, ven aquí. ¿Ven? Si yo cambio el nombre, automáticamente esta función me está referenciando a esta propiedad. Y eso te va a dar una idea de que puedo yo hacer operaciones interesantes utilizando objetos. Puedo referenciar a los elementos entre ellos. Pero antes de ir más allá con esto, antes de explicarles más detalles de esto, quiero contarles algo interesante que lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos de orientación a objetos. Y es que todos los elementos en JavaScript son objetos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver. Miren, si yo... los tipos de datos en JavaScript son objetos. ¿Y cómo es que son objetos? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros teníamos un string, yo al string le podía poner string.substring o string.length, string type of index of, etc. ¿De dónde es que salen esas propiedades y esos métodos que tiene el string? Igual los arrays tienen propiedades y tienen métodos. ¿De dónde salen? Lo que pasa es que todos los strings están generados de un string prototype, de un prototipo string. ¿Qué cosa es eso? Es como si fuera el molde, el objeto maestro, a partir del cual se crean todos los demás strings. Entonces, cuando tú creas un string, este string hereda del objeto maestro, del constructor string, hereda todas sus propiedades y métodos. ¿Me entienden? Igual, cuando tú creas un array, heredas del objeto maestro todas las propiedades, todos los métodos. Entonces, todos los tipos de datos en JavaScript son realmente objetos. Ahora, lo usual es definirlos de manera literal. Aquí viene algo que cuando uno comienza en JavaScript se marea porque no es que sea complicado, sino que como que se salta la explicación de este tema. Es muy usual. Yo no he encontrado mucha información directa de qué es esto. Como que tú tienes que deducirlo a partir de la práctica. Uno que otro libro lo define, pero los demás simplemente se lo saltan como si fuera algo obvio. Y no es obvio, pues, ¿no? ¿Qué cosa es literal? No sé si alguno de ustedes se ha acercado a JavaScript
antes de este curso y haya escuchado objeto literal, string literal, array literal y cosas así, o función literal. Y uno se queda preguntándose, ¿qué cosa es literal? Literal, te cuento, es cuando tú defines un dato o una función o un objeto, lo que fuera, tú lo defines simplemente indicando su valor, no indicando qué tipo de dato es o a partir de qué constructor se crea. Por ejemplo, miren, si yo pongo var string igual yo soy un string literal, como lo estoy poniendo yo acá, esto es un string literal. ¿Por qué? Porque yo no estoy indicando que es un string. Yo estoy simplemente, tú dirás, pero acá dice string. No, pues este es el nombre de la variable. Voy a poner acá var cadena, porque cadena es string en castellano. Para que quede claro que no tiene nada que ver, ¿no? Que es una pura coincidencia que acá diga string. Entonces yo no le estoy indicando que esto es un string. Yo simple y sencillamente estoy poniéndole directamente las comillas y el intérprete ya sabe que esto es un string. Eso es literal. Eso es notación literal. Cuando tú directamente indicas qué cosa es a través de su valor. Directamente escribo el valor. ¿Ven? Por ejemplo, si yo pongo var número igual a 10, también es literal. Esto es literal. ¿Me entienden? Tú estás poniendo su valor directamente. Sin embargo, no es literal y es construido a partir de un constructor cuando tú usas el prototype, el objeto a partir del cual se crean ellos. Por ejemplo, var cadena 2 y en vez de poner directamente el string, es decir, yo soy otro string, en vez de ponerlo así, porque esto sería literal, en vez de ponerlo así, yo voy a hacer lo siguiente. New string. Y aquí recién pongo el string. Pongo yo soy otro string. ¿Lo ven? O pongo var número 2 y pongo new number 20, por ejemplo. Miren cómo el Sublime Linter me está marcando la palabra new. Vamos a ver qué error me da. Me dice no usar string como constructor. Y acá me dice también no usar un número como constructor. Yo puedo usarlos, no me da error, pero no es una buena práctica. Cuando hablemos de prototypes y de orientación a objetos van a entender mejor por qué no es una buena práctica esto. Esto lo estoy haciendo simplemente con fines didácticos para que ustedes sepan que todos estos elementos son realmente objetos. Denme un segundo, ¿dónde quedó las preguntas? He perdido el panel de preguntas. Aquí está. Hoy, mil perdones. Acá está el panel de preguntas. Seguramente me están haciendo preguntas y yo ni enterado. Estaba oculto. Bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar por consola y vamos a ver. Vamos a actualizar y vamos a poner acá cadena. Y me dice, yo soy un string literal. Perfecto. Vamos a pasar número. Y me dice 10. Ok, está muy bien. Estos son sus valores. Pero ahora yo voy a pasar cadena 2. A ver qué es. Y miren, ¿qué pasó con cadena 2? ¿Qué es? Cuéntenme ustedes. ¿Qué es según lo que están viendo? ¿Qué es cadena 2? ¿Están ahí? Ya se fueron. ¿Es un array, me dicen? ¿Es un array? ¿O no es un array? Es parecido a un array. Es un objeto, me dice Annie. ¿No es un array? ¿Es o no es un array? Total, definan. Miren, ahí está la información. ¿Qué es? Es un objeto. Está entre llaves y están los pares clave-valor, clave-valor. Miren, 0 es Y, 1 es O. En realidad lo que ha hecho es dividir el string en cada letra y cada letra es una propiedad del objeto.
solamente al haberlo construido con new string. Al haberlo construido así, que no es la mejor idea, porque luego pueden haber problemas cuando se llame el prototype. Pero al haberlo construido así, miren cómo aparece. Y acá me dice primitive value, yo soy otro string. O sea, tiene un valor primitivo. El valor primitivo es justamente el valor del string como tal. ¿Y qué tal si pongo ahora número 2? También es un objeto. ¿Lo ven? Pero como no lo puede dividir de la misma manera en que dividió el string, pues simplemente me sale así directamente, ¿no? El primitive value, el valor primitivo, y es 20. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que realmente son objetos. Todos estos son objetos. Entonces, la moraleja en este momento es la siguiente. Cuando te digan literal en JavaScript, se están refiriendo a que tú definas algún elemento como un string, un número, un array, lo que fuera, lo definas con su valor directamente. No le pongas new y el constructor. Que dice, incluso le pone un prototype number. Claro, todos los tipos de datos tienen un prototype. Y el prototype, repito, y vuelvo a repetir, es como la plantilla que genera los demás objetos, a partir de la cual se construyen los demás objetos. Cuando veamos orientación a objetos, ustedes van a ver que ustedes pueden crear sus propias plantillas, por decirlo así. En realidad se les llaman funciones constructoras en JavaScript, de la cual parten los demás objetos. Muy bien, entonces quedó claro que esto está definido por constructor. Cuando vean el new, significa que hay un constructor. Seguramente alguno de ustedes viene de otro lenguaje de programación. Hay gente que llega a este curso sin saber programar, pero hay gente que llega ya sabiendo programar, pero en otros lenguajes y quiere aprender JavaScript. Y seguramente los que vengan de otro lenguaje, esto de aquí les parezca una clase. Por ejemplo, en el turno de la mañana me comentaban que esto era idéntico a cómo se escribe en Java las clases. Pero en JavaScript no hay clases. Estos son constructores, por eso es que lo pongo acá. No se llama clase en JavaScript. Cuidado con eso, ¿ya? No lo confundan con algún otro lenguaje que pueda ser parecido. Muy bien. Ahora, ya hemos visto cómo se definen los objetos, ya hemos visto que en realidad todos los tipos de datos son objetos realmente, en serio, son objetos internamente. Y ahora lo que vamos a ver es que nosotros podemos definir o recuperar elementos o información de un objeto. Vamos a poner acá. Recuperar es get, porque get es obtener en inglés. Recuperar o definir, que sería set, información de un objeto. Para empezar, antes de ir a recuperar o definir información, tenemos que entender qué cosas son las propiedades y los métodos de un objeto. Veamos, miren, cuando tú haces un objeto, tú ya sabes que son pares, clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor. Como ves, la clave no debe ir entre comillas, no es necesario. El valor debe ir entre comillas si es que es un string, si no, no. Obviamente, tú ya sabes eso. Pero hay diferencias. Este tipo, dígame que si están de acuerdo en que parece como si fuera una variable, ¿no? Que tiene un string adentro. Este nombre también parece una variable que tiene un string dentro. Una variable que tiene una función dentro. Esto es como si fuera una función por expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas claves, tipo, nombre, color, ladrar, llamar, estas claves me sirven para identificar el valor. El valor es el que está a la derecha de los dos puntos. Perro, dino, negro, function, ese es el valor. Ahora, si la clave contiene un dato, se llama propiedad. Y si la clave contiene una función, se llama método. ¿Ok? Recuerden eso. Si la clave contiene un dato, como acá, puede ser un string, puede ser un número, etc. Puede ser un array, puede ser otro objeto incluso. ¿En serio? ¿Ah? Y sigue siendo propiedad. Pero si la clave contiene una función, ya le llamamos método. Entonces vamos a poner eso acá. Propiedad
un dato del objeto. Método, una función del objeto. Se llaman a estos, se los llama, mejor dicho, se los llama con sintaxis de punto y el nombre de la clave. Por ejemplo, lo haríamos así. Para obtener una propiedad haremos lo siguiente, objeto.propiedad. Y para obtener un método hacemos objeto.método. Sin embargo, ya que un método es una función, tiene que ser invocada con los paréntesis. Entonces, esta es la manera correcta de llamar o recuperar la información de una propiedad y la información que hay en un método, utilizando la sintaxis de punto. Sin embargo, vamos a poner acá, y ahorita pongo los ejemplos, sin embargo, la misma sintaxis de punto se puede utilizar para definir valores. O definir, mejor dicho, vamos a ponerle así, métodos o propiedades. Vamos a ver. Miren, vamos a hacer acá un console.log, mi mascota.nombre. Vamos a ver qué aparece en la consola. Actualizo y sale Dino. Perfecto. Vamos a hacer ahora mi mascota.color. Debe salirme negro, ¿correcto? Negro. Muy bien. Muy bien. Otro más. Mi mascota.ladrar. Pero ladrar, a ver, ¿qué tal si yo le doy así nomás, actualizo? Y como ustedes saben, me retorna la información de la función. La información, pero no ejecuta la función. Para que ejecute la función, aquí me faltan dos paréntesis. Guardo, actualizo, y ahora sí me ejecuta la función. Perfecto, hasta ahora lo que estoy haciendo yo es get, es decir, recuperar información del objeto. Pero ahora vamos a hacer set, vamos a setear. Entonces, ya no voy a hacer un console log porque console log es para mandarlo a consola, para mirarlo por consola. Ahora lo que yo voy a hacer es mi mascota, punto, a ver qué cosa le falta por acá. A ver, le falta tipo perro, nombre Dino, color negro, sexo vamos a ponerle. Mi mascota.sexo, sexo va a ser igual a macho. Ahora, esto de acá, ¿por qué me sale esto de aquí? Ah, ya se fue el signo. Raza, sexo era raza. Bueno, no sé qué raza será mi mascota. Vamos a inventarle una raza, ¿ya? Mi mascota.raza. Punto raza. Vamos a decir que es... No sé, ¿qué razas hay? Vamos a ponerle que es boxer. No es boxer, pero no sé qué raza es. Es un perro así, En la línea hay un paréntesis de más. ¿En qué línea hay un paréntesis de más? No sé. De que tienes que decirme qué línea. Ok. Entonces, aquí lo que he hecho es definir propiedades que no existían en un inicio en el objeto. Vamos a ver. Voy a actualizar. Y voy a llamar ahora a mi mascota, al objeto de mi mascota. Y vamos a ver qué tiene. Tiene color, tiene ladrar, tiene llamar, tiene nombre, tiene raza. Miren, raza. Y raza lo puse en la línea 52. No lo he puesto cuando definí el objeto. Pero el objeto ahora ya tiene la propiedad raza. También tiene la propiedad sexo, que es macho. Ya lo tiene. A pesar de que lo definí posteriormente. Me dicen que en la línea 49 hay un paréntesis de más. ¿Están seguros? ¿Hay un paréntesis de más en la línea 49? No, pues amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estos dos paréntesis son del método ladrar. Y este otro paréntesis es del console.log. ¿Ok? Cuidado con eso.
necesitas un par de paréntesis como operador. Acuérdense que este es un operador de ejecución. Si yo lo quito, no se ejecuta la función. Yo sé que cuando uno comienza con JavaScript, a veces, y esto es fácil, ¿ah? Hay casos en que tú tienes 3, 4 paréntesis, llave, paréntesis, doble llave y otro. Cuando anidas funciones y objetos y callbacks, ahí sí te mareas. Ahí sí te quedas así como, ¿y esta llave dónde cierra? Y por eso es que un buen editor que cuando tú hagas clic en un elemento te resalte el par, esté donde esté, así esté en otra línea, y te defina la estructura y te advierta cuando no has cerrado un elemento, es súper importante para poder programar bien. Y por eso es que cada vez que alguien te diga que un buen programador programa en bloc de notas, debes reírte y debes alejarte. Mientras te ríes te alejas, porque es una persona con energías negativas. Imagínate programar con bloc de notas que ni siquiera te avise cuando hay un error de sintaxis o cuando hay un problema en la estructura del programa. Sería espantoso, ¿no? Esos son mitos. Muy bien. Entonces ya hemos definido todo esto. Podemos nosotros definir elementos con la sintaxis de punto. Incluso podríamos definir métodos. Por ejemplo, mi mascota. Punto, por ejemplo. No sé, mi mascota no puede. O sea, es difícil definirlo, pero vamos a ser creativos, ¿ya? Mi mascota punto jugar. Y va a ser una función. Va a ser una función en la cual me va a retornar un, por ejemplo, this.name. Muy bien. Vamos a ver. Mi mascota, el proto. Vamos a llamarla. Ok. ¿Qué tal si ahora yo lo que hago es llamar a mi mascota punto jugar? Ah, pues es que este this está definido por fuera del objeto. Ahí tendría que llamarlo usando el prototipo. Por eso es que no me va... No me obtiene el this porque no está dentro del objeto. Y para eso vamos a ir al segundo tema de la clase de hoy. Vamos a poner aquí. Vamos a duplicar esta línea y vamos a hacer un archivo 2 que va a llamarse this. This es una palabra muy importante en JavaScript. Muy importante y que tiene muchas peculiaridades. Y si tú no entiendes cómo funciona this, te va a ser complicado entender JavaScript. Porque this, curiosamente, ¿saben qué? This es un error del lenguaje JavaScript. Es un error de diseño de JavaScript. Acuérdense, los que no se acuerdan o los que no estuvieron en la clase 1, les cuento que en la clase 1 comentamos que JavaScript fue un lenguaje que se creó en una semana. Entonces, por más genio que sea la persona que lo creó, porque lo creó una sola persona, imagínense, por más genio que sea, una semana es muy poco tiempo. Para tú estar seguro de que lo creaste bien y que no hay errores de diseño es muy poco tiempo. Pero había una carrera infernal en aquellos tiempos por ser el amo y señor del Internet. Era la guerra de los navegadores, el año 95. Entonces se creó contrarreloj. Y luego sobre la marcha se fueron corrigiendo muchos errores que tenía JavaScript en su diseño. This es uno de ellos. ¿Por qué digo que es un error de diseño? Porque se comporta de una manera muy rara. No siempre te da lo mismo. Así que lo único que nos queda es entender qué es this y cómo funciona y qué tipo de valores devuelve. ¿Se puede eliminar propiedades? Sí. Eso lo vamos a ver con más calma en orientación a objetos. Busca el método delete para los objetos, googlealo y vas a ver que por ahí puedes eliminar propiedades. Pero cuando veamos orientación a objetos la próxima semana, lo veremos con más calma. Antes de ver this, vamos a ver el strict mode.
El string mode es una forma de trabajar que viene en ECMAScript 5. ECMAScript 5 es de 2009. Y a partir de ECMAScript 5 aparece el strict mode, que es una forma en la cual el intérprete no te deja hacer malas prácticas. En pocas palabras, ¿sí? Y se activa añadiendo el string, solamente un string, es muy fácil, ¿eh? El use strict. En la primera línea del scope. Se recomienda, obviamente, porque eso ya lo vimos en la clase pasada, se recomienda que sea una función, que ese scope sea una función. ¿Se acuerdan? Vimos que las funciones encierran a las variables que viven dentro para que no se puedan escapar y tener un scope. Entonces es recomendable que el useStrict lo pongas dentro de un scope, aunque tú también lo podrías poner fuera y ponerlo en el objeto global. Ahora que estamos hablando de objetos, les cuento que el objeto global es el objeto window. Y el objeto window es el objeto más grande en todo JavaScript. Window se refiere a la ventana del navegador. A eso se refiere window. Y es el objeto global siempre. Cuando tú estás, por ejemplo, function, saludar, y dentro pones un var, por ejemplo, var nombre igual José, y luego pones aquí un return hola más nombre. Tú sabes que la variable nombre yo la puedo acceder desde aquí. ¿Qué me va a dar esto en la consola? A ver, díganme ustedes, ¿qué me va a dar eso en la consola? ¿Undefined o error? Ah, ya sé. El ejemplo de siempre para los que están atentos. ¿Se ejecuta la línea 15? ¿La línea 15 se ejecuta o no se ejecuta? Vamos a ver. Oh, se paró en la línea 14, miren. No te dan defined, no, te da un error. Y un error bloquea todo tu código, no te olvides, bloquea todo tu código. Todo lo que viene después ya no existe, porque ahí se detiene el programa. ¿Por qué se detiene? Porque como tú sabes, nombre no existe. Porque lo estás llamando desde afuera de la función. Nombre existe dentro de la función. ¿Qué tal que yo pongo acá saludar y me dice hola José? Mire, me dice hola José. Sí, porque dentro de la función existe la variable nombre. Fuera no existe la variable nombre. Ok, porque su scope es la función saludar. Pero todo lo que está fuera de una función está en el objeto global. Entonces, si yo pongo var nombre por acá y este de aquí se llama Mario, por ejemplo, ahora sí me va a devolver Mario. ¿Ven? Porque esto está en el objeto global. Y este console.log nombre está también en el objeto global. Entonces este console.log nombre me está refiriendo a este de acá. Este de aquí sigue siendo invisible por fuera, no existe por afuera. Existe solamente por dentro. Eso ya lo saben de la clase pasada. Lo estoy repasando solamente ¿por qué? Porque es importante que a esta altura del curso tú entiendas que es muy buena idea encerrar tus variables, tus declaraciones de variables en funciones y no hacer esto. Esto es una variable global. Y no es una buena idea. Si tú haces esto, tú sabes que esto ahora es una variable global y que cuando yo haga console.log nombre, ahora me va a dar José, no me va a dar Mario. No lo voy a preguntar porque nos demoramos. Yo simplemente te doy la respuesta rápido. Ahora me va a dar José. Actualizo. ¿Por qué no me va a dar José? Ah, porque no ejecuté la función, perdóneme. La voy a ejecutar.
Ahora sí me tiene que dar José. Ahora sí, perfecto, José. ¿Lo ven? Porque esta variable se volvió global al olvidarme de var. Ahora viene lo que quería comentarles. Recuerden, por fuera de cualquier función es el objeto global, y el objeto global siempre es window. Miren qué pasa si yo pongo en la primera línea de la función useStrict. Actualizo. Está bien escrito, useStrict. useStrict, está bien. Strict. Ah, ya sé por qué, esto de acá. ¿Actualizó? Ahora sí, perdón, es que ya estaba la variable definida antes. Miren una cosa, si yo pongo useStrict, se bloquea también en la línea, ¿en qué línea se bloquea? En la línea 14, cuando termina la función. Porque el useStrict no te permite tener malas prácticas, y es una pésima práctica crear una variable dentro de una función sin ponerle var. ¿Ven? Ustedes recuerdan eso, si yo no le pongo var, esta variable se vuelve global automáticamente. Y eso está muy mal, muy pero muy mal. Si yo le quito el useStrict, voy a comentarlo, y actualizo, no me dice nada, me deja seguir con mis pésimas prácticas de programación. Sigue todo el código, tú estarás feliz de la vida, pero no, pues así no se trabaja. Así que es súper recomendable usar useStrict dentro de cada función, y además es recomendable que tus declaraciones de función, tus declaraciones de variables, perdón, estén dentro de funciones para poder encapsular tu código y que no se salga hacia afuera y no hayan colisiones de variables. Entonces, actualizo, me da reference error, nombre is not defined. Nombre no está definido. Pero ¿qué tal si ahora le doy var? Actualizo. Y ahora el error me da en la línea 16. Claro, acá porque hay un console.log nombre. Claro, pero el error que aparecía en la línea 14 ya no aparece. Si yo quito esto, porque este error sí me va a dar, obviamente, porque estoy llamando a una variable que no existe. Pero actualizo. Y ahora sí. Miren, qué curioso. Le quito el useStrict. Actualizo. Error, es que ya estaba con var. Ahora sí, actualizo. Ah, es que está comentado el useStrict. Wow, no es mi día. Está comentado el useStrict. Acá. ¿Ven? Con el useStrict activo no me permite hacer esto. Le pongo var y ahora todo se soluciona. Muy bien. Entonces, tengan en cuenta eso. Es absolutamente recomendable usar un useStrict. Es un string nada más, es fácil de poner. Y lo pones en la primera línea de toda función y entonces eso te garantiza que vas a escribir bien el código porque cada vez que hay algún error te lo va a indicar por aquí en la consola. Bien, entonces lo que vamos a hacer es entender, voy a comentar esto, vamos a entender qué es this. This, vamos a ponerlo por acá. This es una palabra que apunta a un objeto y devolverá valores diferentes según las circunstancias. This vale cosas distintas según el caso. Es una cosa muy curiosa. Es muy, muy diferente según el caso. Entonces vamos a ver. Caso 1. Caso 1. This dentro de una función. ¿Qué pasa cuando this está dentro de una función? Vamos a verlo. Función. Function test le vamos a llamar. Function test. Y dentro vamos a poner simplemente un console.log this. Nada más. Para ver qué nos devuelve la consola para this. Ahora vamos a ejecutar esta función, pero podemos autoejecutarla. Vamos a autoejecutarla mejor. Ustedes saben que así se autoejecuta. Actualizo. Y miren qué me dio. Línea 28. Esa es la línea 28. Miren qué me dio. Window. Window es el objeto global. El objeto window.
Cuando yo estoy dentro de una función, this me devuelve el objeto window, porque this intenta devolver un objeto. Como function no es un objeto, se va a un nivel más arriba y me encuentra el objeto window. Y eso es lo que me devuelve. Hagamos una prueba en consola, miren en consola. This es igual a window. Y miren que me sale, true. Es igual a window, es true. Ok, interesante. Si this está en el contexto global, me devuelve window. Y si está dentro de una función, también me devuelve window. Y window es la ventana del navegador, acuérdense. ¿Y qué tal que le pongo useStrict? Porque hasta ahorita no le he puesto. ¿Me seguirá devolviendo window o ya no? Actualizo. Me devuelve undefined. Línea 29, miren. Línea 29, undefined. Miren, con solo cambiar de useStrict de no tener useStrict a tener useStrict, el resultado cambia. Entonces vamos a poner por acá. No, aquí no. Acá arriba mismo, para que no haya confusión. Acá. Si no se usa useStrict, devuelve el objeto window. El objeto global. También se le llama objeto global, acuérdense. Si se usa useStrict, devuelve undefined. Undefined porque no hay ninguna función, perdón, no hay ningún objeto acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, otra cosa. Si está dentro de una función, pero esta función pertenece a un objeto, la cosa cambia. Miren, vamos a poner acá caso 2. Caso 2. This dentro de un método. ¿Cuál es la diferencia entre método y función? Método y función prácticamente son sinónimos. Pero ¿cuál sería la diferencia si tú tuvieras que explicar específicamente qué diferencia hay entre método y función? Hay una diferencia bien sutil. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? ¿Alguien? El método está dentro de un objeto, correcto. Porque el método es una función. O sea, método y función son casi sinónimos, ¿sí? La única diferencia es que el método, como bien me están diciendo en el chat, está dentro de un objeto. Entonces, cuando yo digo this dentro de un método, estoy diciendo this dentro de una función que está dentro de un objeto. Ténganlo en cuenta, ¿ya? En este caso, this se refiere al objeto. Veamos un ejemplo. ¿Qué tal que yo pongo, por ejemplo, var persona es igual a, es un objeto. Entonces yo pongo por acá nombre igual Carmen, por ejemplo. Pongo edad. Y bueno, ese es un número, así que no debe tener comillas. Vamos a ponerle 25. Ah, estoy poniendo punto y coma. Mil perdones, punto y coma no se usa en los objetos. Es comita nada más. Coma, coma. Y por último voy a ponerle acá saludar. Va a ser function. Y esto va a return un string. Y va a decir, hola, me llamo, espacio, más this.nombre, más, y tengo, espacio, más this.edad, más, espacio, años. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende, no? Vamos a ver, vamos a actualizar acá y vamos a poner persona es un object. Muy bien. Y si pongo persona.saludar,
me devuelve, hola, me llamo Carmen y tengo 25. Ah, bueno, es por el salto de línea nada más. Y tengo 25 años. ¿Lo ven? Ahora, como this está también dentro de una función, miren, function, pero este es un método. Por lo tanto, este this repite al objeto, entonces a persona. This.edad es lo mismo que yo pusiera persona.edad y this.nombre es lo mismo que yo pusiera persona.nombre. Y si no le pones el this, ¿qué pasa? Bueno, díganme ustedes, ¿qué creen que pasa? ¿Me va a salir undefined? ¿O no me sale undefined? Vamos a ver. Actualizo. Persona.saludar. Me sale un error. Porque el nombre no está definido. Es que el nombre no está definido. Si fuera un parámetro, igual, pues no, no está definido. Es que estamos en un método, la cosa es diferente, ¿Se dan cuenta? No, me va a dar un error siempre. Ahora sí. Ahora pongo persona.saludar y ya está. ¿Ok? Entonces tienes que poner el this, porque el this te referencia al objeto y desde el objeto es que se llama el nombre y se llama la edad y así sucesivamente lo que tú necesites. Bien. Muy bien. Caso 3. Caso 3. This dentro de un event handler. ¿Qué cosa es un event o un event? Creo que se pronuncia event en inglés. ¿Qué cosa es un event handler? Es una función que se ejecuta cuando se dispara un evento. Por ejemplo, cuando se hace clic en un elemento, se ejecuta una función. ¿Ok? Cuando this está dentro de un event handler, this en este caso, this referencia al elemento HTML que disparó el evento. Es muy diferente, miren, ¿eh? Ya no referencia a un objeto de JavaScript, ahora referencia a un elemento HTML. A un P, a un H1, a un button o button, a un enlace, etc. A un elemento HTML. Así que para probarlo vamos al HTML y vamos a poner acá un A. Y le vamos a poner aquí yo disparo un evento. Muy bien, vamos a actualizar. Y ahí está, miren. Yo disparo un evento. Perfecto. Le vamos a poner un ID para poder llamarlo. ID botón, por ejemplo. Y ahora me voy al JavaScript y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a encerrar en una variable este elemento y voy a decir var botón va a ser igual a document.getElementById, es decir, obtener un elemento por su ID y el ID de este elemento es botón. Ok, vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Voy a poner botón acá, enter, y miren, botón me devuelve todo el elemento HTML. ¿Lo ven? Todo el elemento HTML me lo devuelve botón. Muy bien, entonces ya lo hice bien, ya seleccioné el elemento. Ahora lo que voy a hacer es añadir un event listener, es decir, un método que me escucha los eventos y que cuando el evento se ejecuta, se dispara un event handler, que es una función que se ejecuta al dispararse un evento. Entonces pongo botón que es mi variable, .add event listener. En la clase siguiente vamos a hablar de eventos con mayor detalle. Add event listener. Y ahí voy a poner botón add event listener click. Porque quiero escuchar el click. Hay muchos eventos. El evento más famoso obviamente es el click. Y ahora voy a poner function. Este va a ser mi event handler. Esta función que pasa como segundo parámetro. Y ahora voy a poner aquí alert this.textContent. Actualizo, hago clic y miren qué sale.
Miren qué alerta me lanzó. Yo disparo un evento. Es decir, me extrajo el texto que había en este elemento. Yo he puesto this.textContent. ¿Y qué cosa es this en este caso? This es botón. Es el elemento HTML que disparó el evento. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante. Así que cuando veamos eventos, también vamos a usar bastante this. Acuérdate, esto de acá. Cuando this está dentro de un event handler, hace referencia al elemento que disparó el evento. Por último, caso 4. This dentro de un constructor. Cuando hablemos de constructor, hablamos de programación orientada a objetos que vamos a ver en más detalle en una clase posterior. Pero quiero comentarles un detalle porque esto es importante, ya que estamos hablando de this. No quiero separar el tema de this en una clase, una parte de this, en otra clase la parte de this referida a eventos, en otra clase la parte de this referida a constructores. No quiero hacer eso porque cuando tú quieras repasar this, te va a ser complicado saltar de video en video. Por eso quiero meterlo todo aquí, aunque no hayamos visto ni constructores ni eventos todavía, para que tú más adelante puedas repasar. ¿Qué cosa es un constructor? Un constructor es una función que permite crear una especie de clase, es decir, una especie de plantilla para otros objetos. Vamos a poner un ejemplo, miren. Un constructor es una función que define la estructura de un objeto y a partir de la cual se crean otros objetos. Se instancian. Instanciar significa crear un objeto a partir de otro. En este caso, this se refiere al objeto instanciado. Veamos un ejemplo. Yo voy a poner acá function y voy a poner, por ejemplo, function person, que es lo más fácil. Persona. Cuando hacemos un constructor, lo ponemos en mayúsculas el nombre siempre, la primera letra en mayúsculas. Es una convención, o sea, el intérprete va a funcionar igual si yo le pongo minúsculas, no va a fallar. Pero es una convención. ¿Por qué? Porque cualquier desarrollador que vea function y luego el nombre de la función en mayúsculas, perdón, la primera letra en mayúsculas, cualquier programador automáticamente sabe que esto es un constructor. Entonces es una forma buena de comunicarnos entre todos, de saber, de tener una convención. Entonces esto ya es un constructor, así que siempre ponlo en mayúsculas si es un constructor. ¿Un mixin de SAS funciona como un constructor? Bueno, entiendo la pregunta, pero digamos que un constructor en SAS... Bueno, para empezar en SAS no existen objetos, pero entiendo tu pregunta. Hay una cosa que se llama placeholder en SAS y que te permite hacer extend. Extend es como instanciar un objeto. Es el equivalente, extender a partir de una plantilla. Yo creo que si, aunque la comparación no es muy buena porque en SAS no hay objetos, pero si lo quieres ver por ese modo, el equivalente sería el placeholder y el extend en SAS. No el mixing, sino el placeholder y extend. Si no los tienes claro, googlealos, placeholder y extend en SAS. Y te vas a dar cuenta que eso se ajusta más a esto. Bien, continuemos. Función persona. Entonces ya sabes, cuando veas mayúsculas en el nombre de una función es porque es un constructor. Muy bien. Entonces vamos a pasarle dos parámetros aquí. Vamos a pasar el parámetro nombre y el parámetro... Vamos a ponerle nombre persona y aquí edad persona. ¿Por qué le pongo nombre, persona, edad, persona? Y no nombre y persona nada más. Solamente porque como esta es una clase desde cero, quiero que nadie se confunda y quede más obvio. Porque en el turno de la mañana lo hicimos sin poner persona, nombre y edad nada más, y algunas personas se confundían. Porque se confundían entre el parámetro y el método, o la propiedad del objeto.
porque se llamaban igual y generaba una confusión. Entonces, con ese fin. Pero yo podría llamarle nombre a secas. Entonces vamos a poner acá this.name. This.name va a ser igual a nombre persona. ¿Ok? Y this.edad va a ser igual a nombre. Perdón, nombre, ¿qué estoy hablando? Edad persona. Listo. Con esto yo ya tengo mi constructor. Mi constructor tiene... Bueno, estoy poniendo name en inglés y edad en castellano. Es una cosa medio rara. Vamos a ponerlo todo en español. This.nombre, this.edad. ¿Ok? Entonces, esta es simplemente una función como cualquier otra. ¿Qué pasa si yo la ejecuto? O mejor dicho, pongo acá console.log y aquí la ejecuto. Persona. Bueno, acá tengo un evento, ¿no? Vamos a comentar este evento. Actualizo y en la línea 77 me sale undefined. O sea, un constructor de nada sirve ejecutarlo, miren. Me devuelve undefined. Porque este this incluso es undefined, ¿se acuerdan? Miren acá, el caso 1. Caso 1, this dentro de una función. This dentro de una función es undefined. Por eso me devuelve undefined. O sea, el constructor yo no lo puedo ejecutar como una función cualquiera. El constructor, ¿saben para qué lo uso? Para crear nuevos objetos utilizando esta estructura. Entonces, por ejemplo, acá yo pongo var mi amigo va a ser igual a new persona y le paso los dos parámetros. Mi amigo se llama Luis y tiene 30 años. Ahora paso var mi hermano y le pongo new persona y mi hermano se llama, por ejemplo, Carlos y tiene, por ejemplo, 27 años. ¿Ya? Y, por ejemplo, pongo var mi novia, por ejemplo, y pongo new persona y digamos que se llama, por ejemplo, Carla, aunque el otro es Carlos, ¿no? Es como redundante. Vanessa se me ocurre y vamos a decir que tiene 32 años. Muy bien. Entonces, miren, he creado 3 personas, pero todos dicen new. Este new, pues significa que he usado un constructor. ¿Y para qué uso un constructor? Para que todos ellos tengan los mismos, la misma estructura. Entonces yo me evito tener que escribir la misma estructura cada rato. Miren, actualizo y pongo acá mi amigo y es una persona de nombre Luis y de edad 30. Miren, ya tiene el nombre y la edad. ¿Lo ven? Ya tiene la estructura definida. Esto es un principio de orientación a objetos. Y si yo digo mi hermano, es una persona que tiene el nombre Carlos y la edad 27. Ya está creado el objeto. Es un objeto. ¡Qué bonito! Y se creó a partir de una función, miren. Mi novia. ¿Lo ven? Esto está muy, pero muy bonito. Y lo he creado solamente con un constructor. Ahora, lo que yo quiero dar a entender es este this en la función constructora no significa nada. Es un undefined. Por eso dice, en este caso, this se refiere al objeto instanciado. Instanciar, acuérdense, es crear un nuevo objeto a partir de otro. O a partir de un constructor, como en este caso. Entonces, cuando yo digo new persona, mi amigo es new persona, es una nueva persona. Este this se refiere a este objeto mi amigo. ¿Lo ven? Entonces, toma el parámetro Luis como la propiedad nombre y toma el parámetro 30 como la propiedad edad. Lo mismo para mi hermano. Mi hermano, como está creado como un new persona, este this, en ese momento, en tiempo de ejecución, cuando se ejecuta, this equivale ahora al objeto mi hermano. Y coge el parámetro Carlos como el nombre y el parámetro 27 como la edad. Y lo mismo sucede con mi novia. Igual. This se convierte en el objeto mi novia y this toma el parámetro Vanessa como nombre y el parámetro edad como, el parámetro 32, perdón, como edad. Listo.
Eso es todo por la primera parte del curso. Vamos a tomarnos un descanso, pero antes del descanso de unos 5 minutitos, quiero saber si tienen preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Está todo claro? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara que quieren que les explique nuevamente? Volvamos a lo nuestro, volvamos a lo nuestro. Después veo estas otras cositas. Bien, ya hemos hablado de los objetos, ya hemos hablado de this. Ahora vamos a hablar de dos objetos muy interesantes que existen dentro de JavaScript. Para eso voy a crear dos archivos más. Bueno, uno más ahora y luego el otro más adelante. Vamos a hablar del manejo de fechas con JavaScript utilizando el objeto date. Es un objeto que ya existe en JavaScript, no es necesario crearlo. Ya el lenguaje tiene ese objeto. Un momento. Sublime Text es muy torpe para esto. Yo quiero comentar esta línea y me la comenta como si fuera JavaScript solo porque hay la etiqueta script. Si estoy en HTML debería crear comentarios de HTML, ¿no? Digo yo. En fin. Voy a llamar ahora a script src a 03 date.js. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver si todo está bien. Voy a poner un alert. Hola. Y actualizo. Y ahí está. Hola. Perfecto. Entonces ya me está leyendo este archivo. Muy bien. Vamos a hablar de las fechas en JavaScript. Fechas en JavaScript utilizando el objeto date. Para manejar fechas se utiliza el objeto. Es un objeto, ¿ah? Tiene métodos, tiene propiedades. Es un objeto. Es más, ya hemos dicho que los tipos de datos en JavaScript son objetos. Se utiliza el objeto date. Ahora, el objeto date tiene que instanciarse, que debe instanciarse cada vez que se requiera utilizarlo. Tenemos que instanciar. Acuérdense, hace un momento hemos hablado de instanciar. Instanciar es, como les dije, instanciar es, se me fue el término, crear un objeto, crear un nuevo objeto a partir de otro. En el caso de JavaScript es crearlo a partir de un constructor. Entonces definimos un constructor y luego creamos un nuevo objeto a partir de la palabra new. ¿Se acuerdan? New persona, como hicimos hace un momento. Entonces, en JavaScript para manejar fechas, tú necesitas utilizar date, pero instanciado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer una función. Vamos a hacerla autoejecutable. Así que la encerramos entre paréntesis y ponemos un par de paréntesis al final. Ahora nuestra función ya es autoejecutable. Vamos a usar el useStrict para saber si estamos cometiendo algún error y que nos avise. Y ahora vamos a manejar fechas. Miren, vamos a hacer un var fecha es igual a new date. Miren cómo hemos instanciado. Tú dirás, pero esto es una función porque están los paréntesis. Bueno, en realidad sí, pero es una función constructora. Function constructor. Por eso es que ponemos new. Estamos creando un nuevo objeto fecha a partir de la instanciación del objeto date. Así tienes que trabajar con las fechas en JavaScript. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a consola fecha. Vamos a ver qué nos devuelve. Console.log fecha. Veamos qué nos devuelve. Miren todo lo que nos devuelve. Lunes, Monday. Jan de January 18, 2016. La hora, la zona horaria, etc. ¿Y de dónde obtiene JavaScript estos datos? Estos datos los obtiene desde el navegador. Usa los datos del equipo. Los datos que estén configurados en tu equipo. Así que si yo cambio la hora en mi equipo, cambia la hora aquí en lo que lee JavaScript. Mira, actualizo y ahora me dice 54 segundos. Actualizo y ahora son 57 segundos. ¿Ves? Lo está leyendo en el momento preciso en el cual se ejecuta. Me está leyendo los datos de mi equipo, de mi dispositivo. Hagan la prueba en sus equipos y van a ver que funciona. Muy bien. Ahora, con esto yo obtengo la fecha actual.
Pero ¿qué tal que yo quiero solamente el día o quiero solamente el año? No quiero todo esto. Hay formas de recuperarlo. Pero antes de ver eso, quiero contarte otra cosa interesante. ¿Qué tal que yo quiero definir una fecha específica? No quiero yo tener la fecha actual, sino una fecha específica, porque cuando manejas fechas, pues puedes querer definir una fecha específica. Por ejemplo, en el momento en que se publicó un artículo, el momento en que una persona hizo una compra en la página web, etc. Entonces, por ejemplo, voy a definir una fecha. Va a ser var, por ejemplo, mi nacimiento, es decir, cuándo nací. Yo quiero registrarlo en una variable, la fecha de mi nacimiento. Entonces yo podría ponerlo así. No es la mejor de las ideas, pero podría funcionar. 4 de febrero de 1980. Esa es la fecha en la que yo nací. Entonces, eso es válido. Pero el problema es que luego recuperar de aquí el año, recuperar el mes, el día, no va a ser tan sencillo. Porque es un string. Como es un string, va a ser complicado recuperar estos valores. Entonces, ¿qué tal que yo quiero definir una fecha específica? Ani me dice, eso sería como un método del objeto fecha. ¿Cuál sería un método? No entendí. En el caso que yo quiero... tal vez se pregunta si con un método yo defino una fecha exacta. No, en realidad si yo quiero definir una fecha exacta le paso parámetros acá. Así como hicimos en el ejemplo anterior que... ¿cómo era? This, ese acá. ¿Se acuerdan que aquí le pasábamos new persona pero con unos parámetros? El parámetro Luis, el parámetro 30. ¿Se acuerdan? Igual, si tú quieres definir una fecha exacta, tú pasas date, pero con parámetros. Entonces, en vez de hacer esto, porque esto no es muy práctico para trabajar, yo haría new date y le pasaría unos parámetros. Esos parámetros los voy a indicar por acá. Para especificar fechas, se pueden pasar parámetros. En el siguiente orden. El orden es año, mes. El mes, tengan en cuenta que es 0 index. Es decir, comienza en 0. 0 es enero, 1 es febrero, 2 es marzo. No se vayan a confundir. Es 0 index el mes. Es un número del 0 al 11. Luego día. El día sí es el día del mes. Entonces el día comienza en 1. Pues el día no puede comenzar en 0. El día, la hora, el minuto y el segundo. ¿Ok? Entonces acá yo pondría, en vez de poner ese string que no se veía bien, podría poner acá 1980, coma, el mes, que sería 1 para febrero, el día, y los demás parámetros los podría yo ignorar. Tú sabes que no pasa nada si no pasas todos los parámetros en una función. Tú sabes eso. Guardo, y voy a poner acá un console.log de mi nacimiento. Actualizo. Y tengo que es lunes. Miren, incluso el mismo intérprete de JavaScript me detecta que fue lunes. Yo no sabía que era lunes el día que nací. Pero me dice que el 4 de febrero de 1980 fue lunes. Interesante. De esa manera yo puedo definir fechas exactas y meterlas en una variable. Repito, te puede servir, por ejemplo, cuando tú quieres tener en claro cuándo se publicó un post. Es una cosa muy común. O un comentario. Cuando alguien publica un comentario, guardar en una variable la fecha de ese comentario. Es más, un comentario en sí sería un objeto, ¿sí o no? Si tú estás haciendo un blog que tenga comentarios, cada comentario sería un objeto, porque tendría una fecha, tendría un contenido, estaría ligado a otro objeto, que sería la persona que publicó el comentario, etc. Bien. Vamos a ver algunos métodos para trabajar con fechas. Vamos a tener los siguientes métodos. Miren. Get full year
get full year para obtener el año. Año. Get day, día de la semana. De 0 para domingo a 6 para el sábado. Tengan en cuenta eso, ¿ah? Con get day tú vas a obtener 0, 1, 2, 3. No vas a obtener lunes, martes, miércoles. No. Y si tú quieres la fecha del mes, es decir, si es el 4 de febrero, obtener el número 4 y no obtener 1 para Monday, sería get date. Con get date tú vas a obtener la fecha, el día del mes. ¿Sí? Y con get month, tú vas a obtener el mes. Entonces veamos. Console.log mi nacimiento get full year 1980. Genial. ¿Qué tal que pongo mi nacimiento get month? El 1. Claro, 1 es febrero, 0 es enero, 1 es febrero. Mi nacimiento get date 4. Ok. Muy bien. Y si pongo día, me da también 1. Aquí se nos presenta un pequeño problema. Es pequeño, no es la gran cosa, pero es importante tenerlo en cuenta. Si yo no quiero 1, sino que quiero febrero, y no quiero 1 en el día, sino que quiero lunes, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Cuéntenme. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harían? Por favor, hablen. ¿Están ahí o ya se fueron? Lo hicimos hace 2 clases. Con switch. Claro, puede ser switch, puede ser if, incluso puede ser un for. Si tú quieres, puedes hacer un for incluso. Para recorrer todos los elementos. Eso te lo dejo como tarea para que tú vayas probando. Lo normal sería hacer un if o un switch. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Por ejemplo, de acá a fecha vamos a decir que, miren, var día va a ser igual a fecha punto get day. ¿Ok? Get day. Muy bien, actualizo, recargo por acá y voy a poner día. Día is not defined. Ah, perdón, es que estoy dentro de una función, entonces esto no existe por fuera. Vamos a poner aquí, voy a comentar todo esto temporalmente. Voy a comentar todo esto también. Y voy a hacer un console.log de, voy a comentar esto también. Y voy a hacer un console.log de día. Me va a dar 1. Perfecto, me va a dar 1. Pero yo quiero que ese 1 me devuelva lunes. Entonces, yo podría hacer algo muy sencillo. Podría decir, antes del console log, obviamente, podría hacer acá. If día es igual a 1, entonces día va a ser igual a lunes. Actualizo. Lunes. Perfecto. Claro, te quedaría a ti hacer los otros 6 casos, ¿no? Para 0, para 2, 3, 4, 5, 6. Te quedaría a ti hacer eso. Igual lo puedes hacer con un switch. Pero esa sería la manera y luego pues ya tienes los días en nombres, en strings. Ya no los tienes en variables. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta para pasar al siguiente y ya último tema de la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Para meses sería lo mismo, claro. Porque meses te va a devolver 0 para enero, 1 para febrero. La misma historia. Repito, tú podrías hacer un for para recorrer todos los números y hacer dentro del for un if, ¿no? Usando el índice para comparar. El índice con el que se recorre el for. Tendrías que crear un array dentro del for.
un array que contenga los strings. Por ejemplo, array semana igual domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y ese array tiene los índices iguales a los que te devuelve el método date o el objeto date. Y por ahí podrías compararlos. Ya te lo dejo como tarea para que tú vayas viendo cómo podrías hacerlo. Bien. Vamos al siguiente tema entonces. Me parece que todo está súper claro, así que vamos a ir cerrando la clase con math. El objeto math es para trabajar con números. Bien. Vamos a llamar al objeto math. Un momento. Index, aquí está. math. Y vamos a comentar este de acá. Perfecto. Math is not defined. ¿Qué? Ah, ahora sí. Perfecto, ya está. Muy bien. El objeto math, miren cómo tanto date como math comienzan con mayúscula inicial. Cuidado con eso, ¿ah? Cuidado con eso. Entonces, el objeto math permite trabajar con números. Casi todos los lenguajes de programación tienen alguna forma de trabajar con números. La forma de trabajar con números de JavaScript es math. Math nos trae métodos para trabajar con números. Nos trae algunas propiedades también, ¿no? Por ejemplo, algunas propiedades interesantes son, por ejemplo, pues devolver algunas constantes matemáticas, como math.pi. Math.pi saben que es una constante matemática súper útil. Entonces tú la tienes ahí directamente para trabajarla. O console.log math.e, que es otra constante matemática que es epsilon, que también es importante si tú trabajas con fórmulas y cosas así. Entonces ahí tienes algunas constantes que te ofrece el método math. Pero el método math no queda ahí. El método math te permite manipular números, así que vamos a ver lo siguiente. ¿Qué tal que yo pongo var número igual 3.3.4? Y ahora vamos a trabajar con este número. Vamos a decir console.log, o no, vamos a meterlo en una variable, ¿sí? La variable va a ser resultado. Var resultado va a ser igual a math.sale número. Vamos a poner por acá que el método sale redondea hacia arriba. Mi número es 3.4, así que ¿qué me devolverá? ¿Qué valor habrá en resultado? 4. Muy bien, están súper atentos. Vamos a meter todo esto en una función para hacer buenas prácticas. ¿Sí? Para hacer las cosas bien hechas. Use strict. Muy bien, y ahora sí vamos a meter todo esto adentro, ¿ya? Perfecto, actualizó y es lo mismo, perfecto. Ahora vamos a poner console.log resultado. Actualizó, me da 4, genial. Ahora veamos que el método floor redondea, pero esta vez hacia abajo. Siempre redondea hacia abajo y sale siempre redondea hacia arriba. Entonces vamos a decir que el resultado ahora va a ser igual a math.floor número. Y ahora voy a hacer nuevamente un console.log de resultado. Y ahora resultado me devuelve 3.
Está partiendo del mismo número base que está definido en la línea 11. Pero Sale me lo redondea hacia arriba y Floor me lo redondea hacia abajo. Interesante. ¿Y qué tal que si yo quisiera redondearlo según el valor? Ustedes saben que en matemáticas lo usual es que cuando supera el punto 5 se redondea hacia arriba y cuando esté por debajo del punto 5 se redondee hacia abajo. Si yo quiero tener ese resultado se usa round. El método round redondea según el valor, es decir, de punto 5 para arriba lo redondea hacia arriba, para abajo lo redondea hacia abajo. Veamos. Acá resultado va a ser igual a mat.floor, round de número. Vamos a ver qué me devuelve. ¿Qué me devolverá? ¿4 o 3? ¿4 o 3? Solo uno me responde y el resto. 3. ¿Actualizo? Oh, no lo mandé a consola. Perdón. Console.log. El resultado. Y me devuelve 3, efectivamente. Y si ahora redondeo otro número, 3.5 por ejemplo, ahora me va a devolver 4. ¿Ven? Depende del valor. De 0.5 para arriba lo redondea hacia arriba. Ahora, hay algunas otras propiedades, o métodos, perdón, que es un poco ocioso ponerme a explicar. Voy a contar de qué se tratan y ustedes pueden ir probando, ¿no? Por ejemplo, algunas otras métodos. Min devuelve el mínimo de un set de parámetros. Es decir, tú le pasas varios parámetros, varios valores y te devuelve el mínimo de ellos. Max, obviamente, devuelve el máximo de un set de parámetros. Abs devuelve el valor absoluto. No sé si conozcan valor absoluto, si saben de matemáticas. El valor absoluto de un número es su valor sin importar si es positivo o negativo. O sea, menos 5, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de 5 también es 5. No importa el signo, es su valor real, ¿no? Su valor absoluto. Se usa muchísimo en matemáticas, parece mentira, pero se usa bastante. SQRT devuelve la raíz cuadrada. Y algo que les va a gustar es el método random. Con él vamos a experimentar un poquito ahorita, ¿ya? Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Vamos a probar. mat.random. Vamos a decir que var aleatorio va a ser igual a mat.random. Y ahora vamos a pasar por consola. Console.log aleatorio. Actualizo. Miren, 0.496, etcétera, etcétera, etcétera. Actualizo, me da otro número, otro número, otro número, otro número. Y me da muchos números diferentes. Pero todos son decimales. Todos. Claro, porque me devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Todos son decimales siempre. Pero nos puede ser útil matrandom para obtener números aleatorios enteros. Pero obviamente hay que usar un poquito de ingenio para obtener números aleatorios enteros. Les pregunto, ¿cómo tendría un número aleatorio entre 0 y 5, por ejemplo? Entre 0 y 5. ¿Cómo obtendría un número aleatorio entre 0 y 5? ¿En los parámetros? No. Entre 0 y 5 y me dicen por 10. ¿Por qué sería por 10 si estoy pidiendo entre 0 y 5? Multiplicando por 5. A ver. Por 5. Actualizo. Ya puede ser, pero si yo quiero un entero. Multiplicando me sale un número mayor que 1, porque lo he multiplicado. Pero si yo quiero, pues, entero, no quiero ese número decimal, ¿qué hago?
round, sail, floor, ¿qué harían? ¿Qué método usarían? Tengo tres métodos que redondean. Sail redondea hacia arriba, floor redondea hacia abajo y round redondea según el valor. ¿Cuál método usarían? Round me dice Ani, vamos a ver. Cero, 0, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Funciona. Funciona perfecto. Podemos también usar sail, aunque sail nos daría el problema de que como redondea hacia arriba, podría pasarse del número. Y en teoría, aunque no siempre, pero en teoría round podría pasarse del número. Por lo general usan floor, lo redondean hacia abajo para evitar pasarse del número. Es lo más usual, aunque tú podrías usar round también sin problemas. Pero para evitarnos eso vamos a ponerle el floor para redondear hacia abajo y estar seguros de que nunca se va a pasar del número. Y la historia es la misma. 4, 3, 1, 0, 3, 4, 4, 0, 3. Y así me va obteniendo valores. Muy bien. Ahora les hago una pregunta adicional. Si pongo var min igual a 10, por ejemplo, y var max igual a 18, por ejemplo, y queremos un número aleatorio entre 10 y 18, ¿cómo consigo un número aleatorio entre 10 y 18? Usen su lógica. ¿Cómo consigo un aleatorio entre 10 y 18? Es pura lógica, nada más, piénsenlo. ¿Cómo lo haría? Les doy una pista. Aquí tú querías entre 0 y 5 y multiplicaste por 5. Si tú quieres entre 10 y 18, ¿por qué valor deberías multiplicar el mat.random? Ya no por 5, obviamente, porque ya no quieres entre 0 y 5. ¿Por qué valor? ¿Por el mínimo? ¿Por el máximo? ¿Sabes qué? Te cuento algo. Tú debes multiplicarlo ni por el mínimo ni por el máximo. Debes multiplicarlo por la diferencia. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por la diferencia te aseguras la cantidad de opciones posibles que hay. Si tú lo multiplicas por 18 vas a tener 18 valores posibles. Si tú lo multiplicas por 10, 10 valores posibles. ¿O no? Si tú lo multiplicas por 8, tienes 8 valores posibles. Y obviamente, 8 valores es lo que tú quieres, pues. Obviamente. Entonces pondríamos acá min, o perdón, man, max, menos min. Veamos. 7, menos 3, 4, 0. Oh, pero no me funciona. Me da menos incluso, miren. Oh. En varios casos me da un número negativo. No me está funcionando esto. ¿Por qué, ah? ¿Qué me falta? Por la diferencia y luego al resultado le sumas el mínimo. Muy bien, Eduardo Martínez. ¿Por qué le sumas el mínimo al final? Para compensar. Lo que pasa es claro, pues, si tú no le sumas el mínimo, puede ser que el número sea menor. Pero tú quieres asegurarte que el número siempre sea mayor que el mínimo. Entonces le sumas el mínimo. ¿Qué pasó acá? No, no me está saliendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 6, 13, 16, 7. No, no me está saliendo. ¿Falta un paréntesis? No. No, no falta un paréntesis.
Claro, pues. Esto se llama precedencia de operadores, ¿no? Tienen toda la razón. Primero está multiplicando por el máximo y luego restando del mínimo. Ahora sí, 1000 perdones. Esto se llama precedencia de operadores y tienen toda la razón los que me han dicho eso. Primero estoy multiplicando por máximo y a todo ese resultado recién le estoy restando el mínimo, ¿no? ¿Sí? Por la precedencia de operadores. Siempre la multiplicación se hace primero. Pero al yo ponerle paréntesis, yo me aseguro que esto se ejecuta como un solo bloque y luego recién se multiplica. Y ahora sí. Miren. Y ahora ya lo tengo. Por último, y así un comentario súper rápido. JSON, que es otro tema que también estaba para la clase de hoy. JSON, lo voy a poner por acá. JSON es JavaScript Object Notation. Miren las mayúsculas. J-S-O-N. De ahí viene JSON. JSON es una notación estructural para compartir información o para estructurar información. Vamos a ponerlo por acá. Es una notación para estructurar información. Está inspirada en JavaScript, pero no es JavaScript. No es JavaScript realmente. Un archivo JSON tiene su extensión .json, no es .js. No es JSON. Les pongo un ejemplo de JSON. Aquí Sublime Text usa JSON para sus settings. Por ejemplo, si me voy a Preference y me voy, por ejemplo, a Settings User, por ejemplo, vemos que esto es un objeto JSON y se parece mucho a un objeto de JavaScript. Miren, llaves, clave, dos puntos, valor, coma, clave, dos puntos, valor, clave, dos puntos, valor. El valor aquí es un array, pero sigue siendo un valor, es posible. Clave, valor. Esto es un JSON. El JSON es una notación que se ha vuelto prácticamente universal porque es muy fácil estructurar información, tenerla de manera ordenada, utilizando el formato de objetos de JavaScript. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Es muy fácil. Es muy fácil y es incluso fácil de leer. Tú ves esto y entiendes. Mira, line numbers, true. Obviamente le estoy diciendo que me muestre los números de línea. Tab size, 2. Translate tabs to space, true. Word wrap, true. Es fácil de leer. Antes se usaba XML para compartir información estructurada. Pero XML era como HTML, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, y era muy enredado de leer. Hoy por hoy es JSON el que se usa de manera ya casi universal. Incluso se usa para compartir información. Por ejemplo, si tú vas a la API de un servicio, por ejemplo, la API de Twitter, te devolverá los tweets en formato JSON. Y luego ya tú los estructuras en tu aplicación y los muestras. Los extraes de esos objetos. ¿Ven? Es súper útil los objetos en JavaScript. JSON está inspirado en JavaScript. Por otro lado, se usa para compartir información. Existen bases de datos como MongoDB que utilizan JSON. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha usado bases de datos, MySQL, por ejemplo, que es la más conocida, saben que estas bases de datos usan tablas para organizar la información y organizar los datos, los registros. MongoDB usa JSON. Entonces, en vez de tener tablas, tiene objetos JSON donde mete a todos los elementos con este mismo formato. En vez de tú tener una tabla donde tienes columnas para los campos, el objeto MongoDB tiene simplemente objetos JSON con clave valor, clave valor, clave valor, y ahí puedes almacenar todos los elementos. Es genial. Aunque está basado en los objetos de JavaScript, tiene dos diferencias fundamentales con estos. Las dos diferencias son las siguientes. Uno, todas las claves van entrecomilladas. Claro, miren acá.
Todas las claves van entre comillas, todas. Mientras que tú sabes que en JavaScript no necesitas tú poner las claves entre comillas. No lo necesitas. En JSON siempre. Y 2, no existen métodos. Solo propiedades. Claro, porque JSON es para estructurar información. JSON no es lenguaje de programación, acuérdate. JSON no es programación. JSON no es que tú programes algo con JSON. JSON es para compartir información, para estructurar información, para manipular datos. Tú mandas datos con JSON y luego otro programa lee esos datos. Lee el objeto JSON, recupera los datos y hace algo con esos datos. Por eso es que no pueden haber métodos, pues. ¿Cómo va a haber una función en los datos? ¿Sí? Entonces, amigos, eso es JSON simplemente como acercamiento, porque JSON es muy extenso y es prácticamente para un curso completo solo de esto. Pero ese es un acercamiento para que tú sepas qué es JSON y tú puedas entrar a Google, buscar y saber un poquito más de JSON. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo les va? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta ya para cerrar? Porque ya estamos cerrando la clase. Julio me dice, tengo una duda sobre length. ¿Qué es? ¿Una propiedad de un objeto o un método de un objeto? Al no llevar los paréntesis diría que es una propiedad, pero al usarlo me hace un cálculo. Entonces es una propiedad que contiene una función. Me confunde un poco. Ah, ok, buena pregunta. Len es una propiedad. O sea, tu primera sospecha estuvo correcta. Es una propiedad. Ahora, tú me dices que hace un cálculo. Técnicamente sí, el intérprete es el que hace un cálculo, pero realmente es una propiedad. Acuérdate que una propiedad de un objeto es una característica. Es como que yo diga, mira este reloj. Una propiedad de este reloj es que es de color plateado. Otra propiedad es que pesa, no sé, 20 gramos, digamos que pesa. Otra propiedad es que tiene una marca. Esta marca es Casio. Son propiedades del objeto, ¿no? Y si yo diría un método del objeto, sería una función. Su método sería, por ejemplo, dar la hora. ¿Ok? Entonces el length es una propiedad. Es como que yo dijera Álvaro.length y yo mido 1,70, por ejemplo, de altura, de estatura. Entonces sería 1,70, ¿me entienden? Es una propiedad. Aunque tienes razón en que hay un cálculo de por medio, pero no deja de ser una propiedad porque es una característica. Es su longitud. ¿Alguna otra preguntita? ¿Es una propiedad que obtiene su valor al ser creado el objeto? Sí, tal cual. Tú creas un string y ese string ya tiene un length. Tú creas un array y ese array tiene un length. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Aprovechen que ya estamos terminando. Igual si se les vienen preguntas después, saben que tienen el foro del curso para ahí preguntar. Vamos a ver más cosas con JSON, muy pocas en este curso. Recuerden que este es un curso desde cero, no es un curso avanzado. ¿Cómo se utilizaría el método max o min? Bueno, fácil, el método max o min tú lo que harías es... Vamos a mandarlo de frente a consola, ¿ya? mat.max 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle un número exagerado al final, 99. Actualizo por acá y me da 99. ¿Ves? Me devuelve el máximo de todos los parámetros que pasé. Y si fuera min, sería al revés, me devolvería el mínimo. ¿Ves? Me devuelve el 2, que es el mínimo. Sencillo. Bueno, me parece que es todo, no hay más preguntas. Generalmente hay bastantes preguntas, pero ahorita parece que todo está súper claro. Así que amigos, les agradezco mucho haber asistido a la clase de hoy. La grabación va a estar mañana temprano, la última vez. No sé si alguno de ustedes habrá visto la grabación del video de funciones. No lo grabé y tuve que volverlo a grabar y por eso me demoré, porque lo volví a grabar. Pero ya mañana va a estar la grabación de esta clase para que la puedan repasar, los materiales. Este archivo que acabo de escribir ahora lo voy a subir ahorita mismo. Y en el caso también de Ani, que también se escribió recién, le voy a mandar los accesos ahorita mismo. Muchas gracias amigos por asistir a la clase. Nos vemos el día miércoles en el que vamos a hablar acerca de eventos en JavaScript. Eso es todo por hoy. Chao, chao, chao.